Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermanos, ha llegado el momento para oír, para recibir de la palabra de Dios. Por ello quiero invitarlo a que pueda abrir su Biblia en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo. Me refiero a la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 12. Ahí estaremos refiriéndonos al texto de las Sagradas Escrituras. Así entonces, si tiene su Biblia, vamos a dar lectura juntos y lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento, Señor, de la exposición del texto, Señor, de tu palabra, nuestro ruego en oración es que nos sea dada la iluminación por medio del Espíritu Santo, para que el texto, Señor, sea claro, comprensible y pueda ser, Señor, un conducto limpio, un canal limpio, Señor, del mensaje de tu voluntad para nuestras vidas en esta hora, Señor. Oh, sin adherencias de ideas, ni pensamientos, ni argumentos de hombre, sino que todo, Señor, lo que en este día se haya de hablar y de comunicar, Señor, venga de tu corazón y para nuestras vidas. Por medio de Jesucristo te lo pedimos confiando y creyendo que eres poderoso para hacer aún mucho más de lo que pedimos y entendemos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento los hermanos. Hermanos queridos, podemos verle al apóstol Pablo escribiendo esta carta desde sus prisiones, diciendo de que no se desanimaran, diciendo de que no fueran amedrentados por las cosas que le estaban aconteciendo, porque más bien las cosas que le venían aconteciendo estaban redundando en un beneficio para el progreso del Evangelio. Y en ello podemos mirar el enfoque que el apóstol Pablo tenía y hasta el punto en el cual había llegado a negarse por la causa de Cristo y por la causa del Evangelio. Porque el hecho de estar en prisiones, el hecho de estar privado de la libertad, no era algo de lo cual él pudiera gozarse o hallarse contento por ello.
pero él veía que más allá de su condición, más allá de su situación, había algo que venía en progreso, había algo que venía en aumento, y era el Evangelio. Amén, había redundado esa situación para un progreso del Evangelio, y ello le era para él un motivo de gozo, era para él un motivo por el cual se veía reconfortado y cobraba ánimo. Si nosotros, hermanos, nos quedamos con el solo hecho de lo que estamos viviendo y nos encerramos en nuestro propio mundo y en las situaciones propias que se vienen dando en torno a nuestra vida, no vamos a poder mirar más allá de nuestra vida, no vamos a poder mirar más allá de nuestra situación. Días pasados en este lugar compartíamos acerca del por qué el Señor permitió que Siclac, que era la ciudad en la cual habitaba David, huyendo de Saúl, porque no podía habitar en tierras de los hebreos, no podía habitar en tierras de los hebreos, ¿por qué Dios permitió que esas tierras fueran quemadas, esas viviendas que ellos habían levantado en ese lugar donde se habían establecido, fuera quemado y todo fuera destruido y se convirtiera Siclac en una ciudad inhabitable? Era porque 3 días después Dios iba a dar un vuelco al reino de Israel, y el tiempo del rey Saúl iba a terminar y iba a comenzar el tiempo del rey David. Amén, por lo cual David ya no podía seguir viviendo en tierra de filisteos, sino que tenía que mudarse con todo su campamento a la tierra de los israelitas, a la tierra de los hebreos, para establecer allí su reinado. Y es más, había por lo menos 3 ciudades en las cuales él consultó a Dios a cuál de ellas subir, y Dios habló a su corazón, diciéndole específicamente que se estableciera en Hebrón. Y cuando subió a Hebrón ya estaban allí los ancianos de Israel para establecerlo por rey. O sea que todas las cosas se aparejaron, y lo que parecía una situación adversa, una situación de pérdida, una situación de dolor, una situación de sufrimiento, se convirtió en un progreso en lo que era su reinado. Y hermanos queridos y hermanas queridas, no difiere mucho de lo que hoy muchos de nosotros nos podemos encontrar viviendo. Lo que sucede que cuando nosotros estamos atravesando la situación, muchas veces quedamos encerrados en nuestro propio mundo, muchas veces quedamos encerrados en nuestra propia situación y no nos extendemos para mirar más allá de nuestro propio mundo, no nos extendemos para mirar más allá de nuestra propia situación y no podemos ver el progreso del Evangelio. Pero es necesario, hermanos, que extendamos nuestra mirada, que podamos ampliar nuestra óptica en cuanto al panorama y en cuanto a la obra de Dios, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto mismo le venía hablando en el capítulo 1, en el verso 6 de esta carta, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionaría hasta el día de Jesucristo. Por eso no cesaba de orar, ni de rogar al Padre para que fueran llenos de ciencia y de todo el conocimiento, para que pudieran escoger lo mejor. Amén, para que pudieran entresacar, para que pudieran separar, para que pudieran poner 2 situaciones en contraste o en comparación y saber qué era lo mejor. Hermanos, si David se quedaba lamentando por las casas y las moradas de Siclac, nunca hubiera comprendido que era mucho mejor establecerse en Hebrón, porque significaba retornar a su patria, retornar a su pueblo, retornar a su cultura, retornar al lugar donde Dios lo establecía por rey sobre la nación de Israel. Pero él amplió su mirada y consultó a Dios en cuanto al lugar en el cual habría de habitar, y Dios lo dirigió hacia Hebrón, donde estableció su reino. ¿Qué quiero decir? Que si nos quedamos lamentando y viendo como los días pasados que fueron mejores, nunca preguntaremos con sabiduría por los días presentes. Nunca tendremos una óptica clara del
de la razón y el motivo por lo que el Señor permitió semejante situación. Amén. Hermanos, la Escritura nos muestra por todos lados ejemplos de ello. Podemos ver que cuando el Señor Jesucristo vio que habían pasado 3 días y que ya sus discípulos lo habían percibido y que los lugares para abastecerse de alimentos eran lejanos, le dijeron al Señor: despídelo, porque ya hace 3 días que están contigo y se les ha acabado las raciones. Ya no tienen alimento y los lugares para abastecerse de alimento están lejos. Y el Señor les dijo: denle vosotros de comer. Pero esto decía para probarles, porque Él sabía lo que iba a hacer. No es que la situación aconteció por una mera casualidad, sino que Dios permitió la situación para que toda esa gran multitud y esos discípulos fueran testigos de uno de los milagros que más se habla en cuanto a la Biblia, que es la multiplicación de los panes y de los peces y la cantidad de personas que comieron de ellos. La cantidad de personas que comieron de ellos sobrando, sobreabundando, 12 cestas llenas de alimentos. Otro ejemplo notorio de ello es cuando vinieron María y Marta a decirle: Maestro, si tú hubieras estado aquí, nuestro hermano no hubiera muerto. Y Jesús diciéndole: ¿no os he dicho que si creéis en mí, no moriríais? Sí, sé que en el día de la resurrección tú le resucitarás. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, vivirá eternamente. Él había permitido que pasaran esos 4 días desde que había recibido la noticia de que su amigo había enfermado. ¿Para qué? Para glorificar el buen nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea exaltado. ¿Por qué? Porque iba a ir a despertarlo. Amén. Entonces hay situaciones que son permitidas, que redundan en un progreso del Evangelio, que redundan en un progreso de la obra de Dios, tanto en nuestras vidas y también para su gloria, para el testimonio de su gloria y de su alabanza. Amén. Por eso Pablo, que entendía esto, decía: no se entristezcan por mi condición, por mi situación de estar preso en Cristo. Ni siquiera se veía preso en Roma, ni siquiera se veía preso por un imperio, por un sistema de gobierno. Él se veía preso en Cristo, que él estaba encadenado en Cristo. Él sabía que si Cristo cortaba las cadenas no había quién ni qué lo mantuviera, lo retuviera. Pero que si estaba ahí y si estaba encadenado era porque el Señor mismo lo estaba permitiendo. Pero entre tanto que esta situación se venía dando, él estaba mirando a su alrededor el panorama y entendiendo por la gracia de Dios por qué razón era que Dios estaba permitiendo esa situación. La Biblia nos muestra a este varón como un ejemplo de testimonio, como un testimonio y un ejemplo de fe. Pero a lo largo de la historia del cristianismo no fue el único hombre como ejemplo de fe y de testimonio. Han habido otros hombres. En la Amazonía, un grupo de misioneros decidió entregar voluntariamente su vida, teniendo las armas para poder defenderse de un ataque de indígenas. Decidieron entregar voluntariamente sus vidas y no hacer uso de las armas para que no se estancara el Evangelio. Y el mismo que mató uno de los más involucrados, me refiero al mismo que mató a Ginebrio, luego se convirtió en el jefe y en el líder espiritual de ese grupo de aborígenes, de ese grupo de indígenas, permitiendo que el Evangelio progresara y prosperara en su situación. Es más, no solo de ellos se valió el Señor, de la muerte de estos varones y del impacto que causó en ellos el ver que ellos no se defendieron
y el testimonio que aún Dios dio por medio del contacto que tuvieron personales, porque en el mismo momento en que estaba tomando la vida, Dios le permitió a aquel que estaba tomando la vida ver como el otro que estaba entregando su vida se la estaba dando y ofreciendo al Señor Jesucristo, y fue testigo de esa situación. Mas el Señor también permitió que se contagiaran de una enfermedad, lo cual permitió que accedieran las mujeres de estos misioneros para llevar medicamentos, para llevar cuidados, para llevar una respuesta a esa enfermedad, y trajo un gran cambio en toda esa región, al punto tal que esa historia quedó registrada y hoy está exhibida en libros, está exhibida en una canción, está en videos para niños, películas para adultos, mostrando la grandeza de un hombre que no se estancó en su propio ser, en su propio mundo, en sus propias situaciones, sino que miró más allá y vio el progreso del Evangelio, vio el progreso de la obra de Dios. Por eso el apóstol Pablo, que estaba mirando esta situación, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Se convirtió en un testigo fiel de Jesucristo, en un testimonio viviente de fe y del poder de Dios, por lo cual los hermanos cobraron ánimo. Qué glorioso, hermano, que es que Dios pueda tomar a un hombre, que pueda tomar a una mujer en un lugar, en un espacio de tiempo, para usarlo como su testigo fiel, para usarlo como un testimonio viviente de fe y del poder de Dios. Amén. Porque la fe desencadena el poder de Dios, ¿no es cierto? Así que tiene que haber un hombre y tiene que haber una mujer que se convierta en un testigo fiel y en un testimonio viviente de fe, para que el poder de Dios se manifieste. Amén. Para que el poder de Dios se manifieste. Entonces, hermano, hermana, que con esta palabra usted y yo nos podamos alentar y mirar más allá de nuestro propio mundo, de nuestro propio ser, de las situaciones propias que estamos atravesando, y que podamos tener un panorama más amplio y ver el progreso del Evangelio y la extensión del reino de Dios. Y viendo el progreso del Evangelio y la extensión del reino de Dios, que en ello nos podamos confortar, que en ello nos podamos consolar, que en ello podamos cobrar ánimo, porque entre tanto que estamos firmes, hay muchos otros que se están gozando y fortaleciendo a causa de nuestra firmeza. Hay muchos otros tantos que se están gozando viendo nuestra firmeza en el Señor. Amén. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor, porque por causa de su firmeza no solo hay júbilo en el cielo, sino también hay un testigo y un testimonio fiel en la tierra. Amén. Para que muchos otros cobren ánimo, se fortalezcan y también crezcan en el conocimiento del Señor Jesucristo. Así que recibamos esta palabra de parte del Señor para alentarnos en nuestro corazón y para fortalecernos, para mantenernos firmes en la fe, para mantenernos firmes para alabanza de Dios, y también para que haya un testigo fiel y un testimonio viviente de la fe y del poder de Dios. Padre, queremos agradecerte por tu palabra, cual llegara a nuestras vidas mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, para que por medio de tu palabra pudiéramos recibir el aliento, Señor, que nos permite, Padre, levantarnos cuando nos hayamos caídos, el aliento, Señor, que nos permite, Señor, recobrar las fuerzas para seguir, Señor, en este peregrinar, Dios mío, confiado, Señor, que hemos de llegar a la meta del supremo llamamiento, el aliento, Señor, que llega a nuestras vidas como esa boca
bocanada, Padre, que nos permite, Señor mío y Dios mío, poder levantarnos con vigor, Señor, para seguir constantes, creciendo, Señor, en todo aquello, Señor, para lo cual tú nos has llamado, con la seguridad de que por medio de tu gracia es que, Señor, seguiremos, por lo que te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Le invito, iglesia amada, vamos a estar de pie, vamos a alabar el nombre del Señor con júbilo en nuestros corazones, vamos a alabar su nombre, aleluya. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,